Muy buenos días a todos. Señor les bendiga en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer algo. ¿Me puedo bajar esto ahí? Cuando enseño me siento más cómodo cerca de la gente. Acá me parece demasiado... Parezco el Papa de la ventana del Vaticano, ¿verdad? Creo que así estamos más cerca unos de otros, porque en esta mañana lo que vamos a hacer es una enseñanza, a diferencia de la predicación. Necesito que la gente esté más cerca. Inclusive los jóvenes, por favor, siéntense más adelante, por favor, siempre recalco eso en mi iglesia. Señoritas lindas, si se bañaron y si perfumaron, vengan acá adelante. Si se maquillaron, pasen adelante, por favor. Ustedes son el rostro lindo de la iglesia. Los varones, no voy a decir si se bañaron los varones, ¿verdad? Pero bueno, pasen más adelante. Así le veo a todos los que están escondidos detrás de los pilares, por favor. No quiero hacer así para verle al que está, ¿verdad? Por favor, pasen más adelante. Ah, bueno. Muy bien, entonces acomódense acá, pueden tomar su tereré, yo no tengo problema, si me invitan también de vez en cuando se me seca mucho la garganta. Bien, en esta mañana vamos a hablar de un tema específico, o sea, está cerrado nuestro tema, ¿verdad? Y cuando a los maestros, a los predicadores nos piden así un tema cerrado, a veces es un poco difícil, ¿verdad? Y a veces enseñar doctrina puede ser un poco aburrido, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver tiene que ver con la doctrina del liderazgo bíblico de ancianos. Es una doctrina. Estamos convencidos de eso porque hemos estudiado a lo largo de casi un año acá, ¿verdad? Liderazgo bíblico de ancianos. Para desilusión de algunos, no voy a decir nada de lo que no haya dicho en liderazgo bíblico de ancianos, o de lo que ya hemos aprendido. No tuvimos examen, pero hoy sí va a ser el examen, ¿verdad? De lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Es una doctrina. Me tocó a mí, seguramente a muchos de los que están acá, asistir a muchos cursos de liderazgo. Pasé muchos cursos de liderazgo, no se imagina la cantidad de cursos o conferencias de liderazgo a la que asistí, ¿verdad? Esas conferencias muchas gracias, del líder y su compromiso, el líder y su comunión, el líder y su compañero, el líder y su compra en el supermercado, no sé, todo aliterado así, se hace primero los puntos y después se buscan los versículos para ponerle, ¿verdad? No está mal, está bien, ¿verdad? O estudiar la vida de Daniel o Daniel y su modelo de vida de oración. No está mal. Moisés y cómo usa el cetro, más o menos, ¿verdad? No está mal. Hoy escuché hasta curso medio ridículo. ¿Cómo hubiera reaccionado Daniel con el báculo en el foso de los leones? O Moisés en el foso de los leones. O Daniel tratando de abrir el mar muerto. No sé, ¿verdad? Hasta ese punto. Pero nos hemos olvidado y nos hemos dejado de enfocar en la palabra de Dios, que el modelo del liderazgo para la iglesia es una doctrina total y completa. Empieza en Génesis capítulo 50 y se desarrolla a lo largo de la Biblia hasta Apocalipsis 4:4. Hasta ahí encontramos ancianos. Entonces, un modelo sencillo, muy simple, que Dios dejó como modelo para la iglesia. Entendiendo esto, haciendo un poco de historia, antes de entrar, repasamos un poco que nosotros como hermanos de esta asamblea y de otro que nos parecen, somos un movimiento, no somos congregacionalistas o no somos asambleístas. Eso significa que cada iglesia es absolutamente independiente y no tiene una junta o algo parecido arriba, que los
dirige, el que nos manda. Es simpático, tengo que llenar constantemente formularios. Lo último, mi hija entra en un colegio de las asambleas de Dios y me dice, hay descuento de 50% para pastor. Yo soy pastor. Su carnet, no tengo carnet. No podemos darle el descuento si no tiene carnet, ¿verdad? Tengo que llenar los formularios y el presidente de la asamblea. No tenemos presidente de la asamblea. Tengo que explicarle a la secretaria, al secretario, al presidente, a la junta, quiénes somos, por qué no tenemos presidente, no tenemos, ¿verdad? Bueno, este año tuve que hacerme el carnet, asociarme, ¿verdad? Porque ya tuve algunos pedidos de carnet en donde me podía haber ido mal. El año pasado fui a Bolivia, llegué a Santa Cruz, motivo de la visita, vengo a dar una conferencia. Ah, ¿usted qué es pastor? ¿Su carnet? No tengo carnet. Entonces, y nosotros no necesitamos de carnet, trato de explicarle, creo que la señorita era creyente, sabía un poco, listo, adelante. Pero te piden, eso, pastor, carnet. Tenés que tener un carnet, tenés que tener una ordenación, tenés que tener un reconocimiento de una junta de algo. Eso es lo que nosotros no tenemos. Somos un movimiento y como movimiento cada iglesia es un grupo independiente. ¿Entiende eso? Entonces la Biblia nos dejó un diseño de liderazgo muy sencillo, muy simple. Modelo de liderazgo que no necesariamente es, la palabra no es bíblico, sino que es religioso. Porque le encontramos en la Biblia, los que estudiamos liderazgo bíblico de ancianos, le estudiamos a Job. Job era un modelo en un grupo de ancianos en su ciudad. ¿Cómo era su ciudad? Opus, ¿verdad? Él era un anciano prominente, extraordinario. Es más, estudiamos aquel pasaje que dice que cuando yo entraba a la plaza, los demás ancianos se paraban y esperaban que yo me siente primero cuando me tocaba. Estudiamos la contracara. Lot era también anciano. ¿Dónde? En Sodoma. Es un modelo muy sencillo, el liderazgo de anciano que Dios dejó para la iglesia. Estudiamos también, o hicimos un repaso, ¿se acuerdan de Moisés en el desierto? Su suegro viene y le dice, Moisés, te vas a morir de estrés. Elegí un modelo de liderazgo sencillo y común. Tomá a los cabezas de tribu, a los ancianos, y organizó un modelo de liderazgo de ancianos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos la organización del pueblo de Israel, de los judíos, ¿verdad? Y encontramos al Sanedrín compuesto por ¿quiénes? Sacerdotes, levitas, escribas, fariseos, pero estaban también los ancianos. Vamos a mirar el pasaje, después no se preocupen, Lucas habla de eso. Y no distinguimos exactamente quiénes eran estos ancianos, pero la Biblia dice claramente que los ancianos aprobaron para que el Señor Jesucristo sea crucificado. Es decir, estaban ahí los ancianos. No estamos hablando de gente solamente de edad o canoso. Pues vamos a ver esos pasajes, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Entonces, cuando específicamente Pablo, al escribir 13 cartas, al escribir la organización de la iglesia, habla de forma o asume de forma absolutamente natural el liderazgo de ancianos. ¿Verdad? No hay una revelación en el Nuevo Testamento o algo específico que Pablo recibió por primera vez. No, tenemos en toda la Biblia desde Job. ¿Verdad? Por eso decimos que tenemos la doctrina desarrollada desde Génesis capítulo 50, cuando muere José y se salieron los ancianos de Egipto a acompañar
féretro de José, hasta su tumba. Es decir, era una organización natural de una comunidad. Y esa organización natural y sencilla, en su base más sencilla, es la que se lleva a la iglesia para el liderazgo. Volviendo un poco a la historia del movimiento de los hermanos, ¿se acuerdan ustedes que entre varias cosas que redescubren los hermanos, Libres, antes no se llamaba Libre, Plymouth, un montón de nombres, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Es el redescubrimiento de la doctrina del liderazgo bíblico de anciano, porque había una dura clasificación entre cleros y laicos. ¿Dónde empieza la historia de la clasificación de los clérigos? ¿Verdad? Empieza con la organización con Constantino. Se fue agregando. Viene por los años 1700 y viene una organización más dura todavía. El clero tiene que ser el hombre, estudió, se ordenó, se le reconoció, se le dio un título y solo él puede oficiar los sacramentos de la iglesia, llámese bautismo, santa cena o lo que sea. Entonces, una de las cosas, una de las doctrinas muy importantes que redescubre o rescata el movimiento de los hermanos es justamente el liderazgo bíblico de ancianos. No más clero, no más clero, no hay más clérigo. Si tenemos un clérigo ordenado en la iglesia evangélica, estamos hablando entonces de un sacerdote o de un pastor sacerdotal. Ese es el principio del liderazgo bíblico de ancianos. Recuerden, hemos repasado eso. Entre otras muchas cosas que los hermanos, el movimiento de los hermanos rescatan, entonces es el liderazgo sencillo de los ancianos. Otro de los elementos que rescatan es justamente lo que hicimos hoy esta mañana aquí, la Santa Cena, tomar la comunión. ¿Quién organiza? Lo organiza la iglesia, no necesita de clérigo para ministrar esto. Y se hace todos los domingos, no en una fecha especial por Semana Santa o lo que sea, no, cada domingo. Otra doctrina que también rescata el movimiento de los hermanos y lo pone a la luz es el arrebatamiento. Por eso van a escuchar ustedes enseñanzas inclusive hoy que rebaten eso diciendo que el arrebatamiento es una doctrina muy nueva. Sí, es muy nueva porque se rescató del olvido. Se organizó alrededor de la teología sistemática, de una teología no estática, sino una teología movimiento. La teología no es estática. No nos quedamos en las declaraciones de Apolonio del año 300. No. Las profecías hicieron que la teología no sea estática, sino que sea se mueva. ¿Verdad? Antes de 1948 a ningún cristiano jamás se le ocurrió que Israel iba a volver en el escenario geopolítico. Entonces, ¿qué era Israel? ¿Quién era Israel? ¿Es la iglesia Israel? Había un pueblo, hay que diferenciar entre Israel, hay que diferenciar entre judíos, israelitas y hebreos. Hay una señora que me presentaron acá, nació en Israel, ¿sí? ¿Cómo era su nombre? Bere nació en Israel, es israelita. Ahora conoce a Cristo, ¿verdad, Bere? Pero antes era judía por la religión, ¿sí? Y hebreo por la gran diferenciación que nace en Génesis capítulo 10, por donde Dios empezó a formar las naciones, ¿verdad? Y hay otras definiciones que tenemos que entender, cómo funciona. El judío que nació en Paraguay no es israelita, es judío, o es hebreo, si no practica la religión judía. Muy importante también. Entonces tenemos esa diferencia en la palabra de Dios,
Y eso se rescata con el movimiento de los hermanos. Y se vuelve a una organización sencilla, muy sencilla y muy simple en la iglesia, que es el liderazgo bíblico de ancianos. Es toda la doctrina entonces que nosotros estamos viendo. Cuando hay un caso como el de ustedes, entonces es difícil. ¿Qué voy a decir? Me tocó el año pasado estar en me invitaron en dos eventos. Uno era para reconocer a un hermano de nuestra asamblea, de nuestra iglesia, como anciano. Entonces, hermano, ¿usted puede venir a predicar? Sí, sí, sí. Cuando me envían la invitación, este hermano estudió, tiene un título, estudió en el Instituto Bautista. La invitación decía: ordenación pastoral del hermano fulano de tal. No, un momentito. Ahí agarré el teléfono, le llamé al otro anciano, le digo: mire, discúlpeme, déjeme explicarle. Yo soy del movimiento de los hermanos libres, soy fundamentalista, no puedo predicar en una ordenación pastoral. Hay mucha diferencia, déjeme explicarle. Y le expliqué. Le llamo al hermano que va a ser ordenado, le digo: discúlpeme, no puedo predicar ahí, ese no es lo mío. Estamos en lugares diametralmente opuestos. No, se hicieron los jóvenes del departamento de marketing. No le hagas caso. No, reconocimiento de ancianos. ¿Reconocimiento de ancianos? Sí, reconocimiento. Llegó el día, fui llegando, era un evento, torta, fiesta. Entro en el templo, reordenación pastoral de vuelta, ¿verdad? Y estaban pastores de otras asambleas. Entonces le agarro de vuelta al hermano anciano y le llevo a hermano, por favor, no vamos a tener conflicto. No vamos a tener conflicto, tranquilo, usted dele nomás, es reconocimiento de anciano, dele nomás para adelante. Tuve que aclarar qué es lo que somos, qué es lo que hacemos. ¿Entiende un poco? Otro evento, en esa iglesia sí no había ancianos. Estudiaron, hablaron, oraron, eligieron a los ancianos. Fui, arrancamos, y ese estaba en mi salsa. Reconocimiento de ancianos, según la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, todo. Cuando termina todo, estaba otro hermano que tiene otra congregación en sus espaldas, levantándose y tomando el micrófono y dice: vamos a ordenar a los pastores. Se fue todo al mazo. No, tuvimos que aclarar, y aclaramos de vuelta. Era anciano y diácono. ¿Somos pastores o no somos pastores? Bueno, estudiamos eso en liderazgo bíblico anciano, no tenemos tiempo para repasar. Pero por la organización clerical no. Un pastor, miren lo que voy a decir, o hasta una mujer puede ser reconocida, pero eso es un reconocimiento personal íntimo. Reconozco a quien me pastorea. Yo les puedo asegurar que si en una iglesia no hay pastor, vos le preguntás a una anciana o a un niño quién es su pastor y no se va a equivocar, te van a decir que ellos saben quién le pastorea. No necesita de título, no necesita del reconocimiento, ¿se entiende? Por eso es un reconocimiento privado. 1 Pedro 5:5, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí? De los pastores bautistas, de los pastores anglicanos, de los pastores, cuando él no se va a equivocar. ¿Quién fue pastor realmente? Ese es un reconocimiento privado. Eso no vamos a hablar, eso es función. Entonces tenemos este condimento para que podamos entender fácilmente, sin complicarnos, ¿verdad? Aunque a veces se nos complica mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos una escuela de pensamiento, nunca vimos algo así.
El año pasado me toca preguntarle a un hombre ya de edad, creyente de toda la vida, le dije, hermano, por favor, cuénteme, en estos 80 años, ¿cómo eligieron ustedes, cómo reconocieron ustedes a los ancianos de su iglesia? En 80 años yo hago un cálculo rápido, como mínimo tiene que haber 3 generaciones de ancianos, ¿sí? Dando 30 años el poder, como nos gusta decir. No se acuerda, no hubo forma, no hay cómo, ¿verdad? Así nomás a lo largo del tiempo, se dejó y un día alguien le dijo, vos sos anciano desde hoy. Ah, sí, gracias, somos ancianos. No hay una historia nuestra muy positiva para seguir, lastimosamente. Entonces estamos como en la nebulosa. Y la Biblia nunca puede ser nebulosa. La Biblia tiene que ser clara, contundente, específica. El problema es nuestro cuando nos toca. Ayer estaba predicando en la cárcel y dije, voy a hablar de juicio, voy a hablar de sentencia y voy a hablar de condena. Es duro. ¿No quieren escuchar? Por supuesto que no quieren. Ellos se van a la cárcel y le predican, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Son delincuentes. Difícil hablar, de verdad. Otra de las cosas que me cuesta mucho cuando vamos a la cárcel y todo el grupo, pastor aquí, pastor allá, hola pastor, gracias, pastor. Me siento incómodo cuando me dicen demasiado pastor. No nos llamamos así porque la Biblia no nos da pie, ¿se entiende? En el Nuevo Testamento aparece 13 veces la palabra pastor, ¿se acuerdan? Estudiamos eso. 10 de los cuales los menciona el Señor Jesucristo. En realidad 11, porque en un pasaje dijo, yo soy el buen pastor da su vida a sus ovejas. El Señor Jesucristo usó la palabra pastor. Y luego aparece en Hebreos cuando dice obedeced a vuestros pastores, y finalmente en 1 de Pedro 5:5 cuando dice, cuando aparezca el príncipe. Es decir, pensemos en esto, tiene que ser sencillo, muy sencillo. Es la organización más sencilla que Dios nos dio. Con eso en mente vamos a ver algunas cosas. Por favor, pueden preguntar, ¿verdad? Tengan la libertad de preguntar, esto no es una predicación. Si puedo, podré contestar, si no, no. Me olvidé de algo espectacular, mi libro de la doctrina del liderazgo y influencia. Pero no importa, ¿verdad? Está todo acá. Sí. Muy bien. Avancemos para ver algunas cosas en esta mañana. No me dijeron cuánto tiempo tengo, así que lo siento, me queda 5. Vamos a empezar por el final. Es decir, del final vamos a ir para adelante. Este es el final del estudio para poder entender. La Biblia habla claramente de esto. Tengan cuidado de sí mismos. Nueva versión internacional de Hechos 20:28. Vamos a leer después todo el capítulo de Hechos 20, no se preocupen. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo. Primer principio, inamovible, no negociable, Dios pone. El Espíritu Santo pone. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? No podemos errar. Dios pone. ¿Verdad? Entonces es una designación espiritual. No porque Él decida ser anciano o esa sea su motivación principal. Aquí arrancamos medio mal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar quietos y decir, no, ese es el problema de Dios, que Dios se encargue, Él lo va a elegir, un día lo sabe? No, conozco iglesias que tienen más de 30 años, más de 35 años acá en Paraguay y no tienen ancianos. Y nunca Dios vino a aparecer y iba a escribir por la pared los nombres de los ancianos. Entonces tiene que haber una acción del hombre, como en todas las cosas. Sí, la acción del hombre es si alguno anhela. Ahí está la otra parte que hemos estudiado largamente. Tiene que tener un deseo piadoso
Y esta es la palabra clave de supervisar la iglesia. La palabra clave es supervisión, después vamos a ver de dónde viene. ¿Entendemos? Entonces es una colaboración entre Dios y el hombre. Eso no suena bien, ¿verdad? Hoy está muy castigado esa colaboración entre Dios y el hombre. Pero es como en todas las cosas. Dios pone, pero el hombre anhela. Vamos a ver lo que significa la palabra anhelar, muy importante. Entonces acá ya tenemos la receta total, ¿verdad? Las recetas. ¿Cómo son las recetas? Bueno, uno cuando va a hacer tortilla, ¿verdad? ¿Qué necesita? Todos sabemos, ¿verdad? Harina, agua, huevo y ya está. Si tenés queso está bien, y un poco de leche, tortilla primer mundista. Pero el ingrediente es muy sencillo. Ahora, si querés hacer un cerdito ahumado con salsa de frutilla, miel y cebolla caramelada, se complica. Bueno, la receta para el liderazgo bíblico es muy sencillo, muy simple. Recuerden, siempre tiene que ser sencillo, simple. Dios los ha puesto, el hombre anhela. Vamos a ver específicamente cómo se desarrolla, pero por sobre todo cómo se distingue ese, porque acá el problema nuestro es distinguir. Distingue. Entre la emoción y la ley. Claro, sí. Y por sobre todo, ¿quién tiene que distinguir? Muy importante, ¿verdad? Entonces, un anciano debe tener un deseo piadoso. Esta palabra piadoso se nos perdió un poco en el tiempo. ¿Qué es la palabra piadoso? O pío, o pietad, de piedad. ¿Qué es? Julio, ¿dónde está Julio? Dale, Julio. Dale, Julio, te tiraron la frente. ¿Qué es pío? Sí. Necesito un juego de cintura, me dejó pasar como Messi me dejó pasar de lado. Hablando de eso, hoy juega Messi. Muy bien. ¿Qué es piedad, quietud? Si nosotros tomamos la palabra quietud, no entendemos, ¿verdad? Pero quietud, hay otra palabra un poco más complicada, ante Dios, delante de Dios, quieto. Tiene que tener un deseo, si decimos santo es otra palabra, piadoso, estar quieto delante de Dios. Hasta acá bien, bueno, el enfoque de su deseo, ¿sí? Si alguno anhela obispado, después vamos a ver la palabra obispado, no se preocupen. El enfoque no está en el oficio ni en la posición, sino en la obra de un anciano. No es un estatus social o económico. Lastimosamente, para mal, muchas iglesias tienen ancianos porque es el que tiene más plata. El que manda a pintar toda la iglesia, el que pone el aire acondicionado. Y el hombre está bien o no está mal, dice, bueno hermano, a la gloria de Dios yo doné un aire acondicionado. Entonces el otro anciano más santo pone una placa y dice, donado por el hermano. Más o menos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un enfoque en el oficio. La palabra anciano, ¿cuántos somos ancianos acá? Anciano de edad, Valdir, levanta la mano. Pablo se pinta el cabello, no quiere ser anciano, ¿verdad? Por eso se rapa esta zona para que no se vea, porque ahí siempre se ve mala fucsia, ¿verdad? La palabra anciano, viejito, hermano, ¿cuántos años tiene usted?
65, demasiado joven, no califica de anciano. Pero cuando decimos un hermano de edad, ¿en qué estamos pensando? ¿O en qué deberíamos pensar bíblicamente? Cuando hablamos de una persona de edad. Sabiduría. Nada más. Ustedes solamente asocian la palabra anciano con sabiduría. No se compliquen, ¿sí? Nada más. Después vamos a ir a ver a la definición bíblica, ¿verdad? Entonces, es el oficio, no la posición. Queda claro que la buena obra que desea es lo que a Dios agrada, ¿sí? Y debe ser visible, por supuesto, contable, de manera práctica, ¿verdad? Muy bien. En nuestra naturaleza está luchar por el poder, por la posición, por ser reconocido, ¿verdad? Siempre me pregunto, ¿qué somos como ancianos o como líderes? ¿Qué ganamos? O sea, alguien te pone un título y salí por el barrio y se iba el anciano. Ahora, sería muy bueno que si te vas al supermercado de la esquina, no sé dónde queda, el cajero o las cajeras te digan, pastor, ¿cómo está? Este sabe dónde trabajo y qué hago. Te va a la estación de servicio y te dice, pastor, no importa que te diga ahí, pastor, ¿sí? No es cristiano, pero él reconoce, sabe que sos un líder o un modelo de liderazgo en la comunidad. Te reconoce el almacenero, no por la cuenta, ¿verdad? Pero te reconoce. Sabe quién sos. Entonces es la oportunidad de servir. No por ambición, no por dinero. A ver si podemos buscar este pasaje. Lo otro no leímos porque está escrito ahí, pero me ayudan a leer 1 de Pedro 5:2, por favor, bien fuerte. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Sí, señor. Pero cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por actos propios. No por dinero, no por sueldo, no por un estatus, no por una posición económica. Tiene que ser un servicio sencillo, serio y, ¿cómo se dice? Desinteresado. Desinteresado, absolutamente. Eso es lo que está pintando Pedro. Ese es el modelo de anciano. Ahora, tenemos que nosotros, antes de entrar a ver los 31 requisitos que pide la Biblia para los ancianos, hacernos indudablemente esta pregunta muy importante. ¿Solamente a los ancianos, diáconos, líderes se les exige este examen de vida? ¿Solamente a los líderes? No. Porque o si no, si el anciano dice marido de una sola mujer, no soy anciano. O sea que no es anciano, puede tener 2 mujeres. ¿Cómo? No. Yo tengo 3 mujeres, les aviso, ¿verdad? Pero, claro, mi esposa y mis 2 hijas, ¿verdad? Una vez dije ahí enseñando, el domingo a la mañana amanecí con 3 mujeres en mi cama. Los ojos de los hermanos se desorbitaron, ¿verdad? Claro, mis niñas eran chicas y venían a tirarse de mañana en la cama, ¿verdad? Pero solamente el anciano tiene que ser marido de una sola mujer. El diácono, marido de una sola mujer. ¿El resto tiene permiso? No, absolutamente no. Entonces, hermano, tenemos que empezar a ver que la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a todos, en primer lugar, procurar los dones mejores. Y cuando hablamos de dones, hablamos de la capacidad dada por Dios a todos.
los creyentes. Miren lo que voy a decir, inclusive mujeres que tienen que ser desarrolladas en el cuerpo de Cristo. Porque la lista, miren bien, la lista de exigencia, característica o lo que tiene que cumplir los ancianos y los diáconos no son dones. No son dones. Irreprensible, marido de una sola mujer, 31 hay que citar muchos. No son dones. No viene de Dios eso. Los dones sí vienen de Dios, pero la característica personal lo tenemos que incorporar nosotros. Por eso dice, ¿cómo continúa el versículo? El que anhela obispado buena obra desea, ¿y cómo continúa? Pero es necesario. Y empieza a describir una solicitud incumplible. La Biblia podía haberse quedado, y explicamos eso con lo que estudiamos, podía haberse quedado en irreprensible nomás, ¿sí? Ahí engloba muchas cosas. Pero empieza a describir todo lo que se pide de un modelo de anciano y de diácono, que es igual, es igualito, no hay ninguna diferencia, salvo que el diácono no dice que sepa enseñar la escritura, pero hay diáconos que enseñan mejor que los ancianos. De paso, no todos los ancianos tienen que predicar. No por ser anciano tiene que predicar. Quítense eso de la cabeza. Conozco lastimosamente ancianos, me da pena. Es buen anciano, es buen pastor, pero no sabe predicar, no es su don. Entonces, entre el desarrollar el don y cumplir el oficio, son cosas diferentes, totalmente diferentes. El pastorado, de paso, es un oficio personalizado. Yo no pastoreo un banco, una silla, se pastorea personas. Cara a cara. La Biblia es claro entonces también que cada uno de los creyentes, no de los líderes, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro en 1 Pedro 4, 10 al 11. ¿Por qué hay tanto lío en la iglesia? ¿Por qué creen ustedes que hay tanto lío en el liderazgo? Y en muchas iglesias. Gracias a Dios he visitado y conozco muchas iglesias. Y tengo confianza con muchos ancianos y líderes. ¿Por qué creen que hay tanto lío? Inmadurez. Pero la base de esa inmadurez es esto. Quiero la posición, pero no estoy sirviendo, no estoy desarrollando mi don. Si yo desarrollo mi don, a ver, vamos a la imagen futbolera, ¿sí? Dije, hoy juega Barcelona, juega contra el Real Madrid, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta? A la señorita le gusta. Barcelona pues tiene 11 jugadores. ¿Qué pasaría si los 11 fueran Messi? Díganme ustedes que juegan fútbol. ¿Qué pasaría? Sería un desastre brutal. Ponerle a Messi de arquero, le van a entrar todos los goles por arriba, porque mide 1,50 m, es más chico que yo, gracias a Dios, ¿verdad? Si le pone a Messi de defensor, le pasan encima. ¿Sí? Entonces, cada jugador en su puesto cumple su función para que finalmente Messi empuje y meta. No todos pueden ser Messi. El problema es que en la iglesia todos quieren ser Messi. No quieren ser Lenglet, un Titi y los demás desconocidos. Por eso hay tanto problema en la iglesia, porque no venimos a desarrollar nuestro don ministrándonos unos a otros, sino que todos queremos ocupar la posición, el cargo, el lugar de estatus. Voy a servir después de que me elijan. ¿Verdad? Ahí recién voy a empezar a servir. Y vos, hermano, ¿por qué no haces nada? Y no, porque no me eligen luego para nada. ¿Verdad? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo?
¿Para qué estás en el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Hace un par de años un muchacho, jovencito de nuestra iglesia, hoy está terminando la facultad de teología, me dijo, yo quiero servir al Señor. Todavía no estaba empezando. ¿Qué puedo hacer? Limpiar los baños. Y no dijo nada. Hoy está en el 4º año de teología, enseña extraordinariamente bien. Le voy a recomendar muy pronto como maestro porque es un maestro extraordinario. Y limpia baños. No va a haber mejor maestro de la palabra de Dios que aquel que empezó limpiando. Porque conoce cada baldosa del baño. Conozco líderes, hermano, ancianos que no se van al baño de la iglesia. No necesita. No sabe si en la iglesia hay espejo, papel higiénico, lo que sea. No sabe, no le importa mucho. Entra, estaciona su auto y entra hasta acá, hasta el lugar santo nomás. Hasta acá el lugar santísimo. Y de ahí sale y se queda. No sabe si hay papel higiénico, no sabe. No sabe el color del baño, no sabe. Estatus, posición. Ese es el peligro, ¿verdad? Avancemos un poco más. Este deseo de servir es más que una decisión superficial. Hay que entender por qué la palabra, el que anhela obispado, significa esforzarse o estirarse para alcanzar algo. Un gran esfuerzo, servicio de dedicación por amor. Lo que Pablo está viendo es un hombre apasionado, comprometido por el pueblo de Dios. ¿Dónde se ve gente apasionada? Otra vez, la figura futbolística se ve en el estadio. Hace años que no voy al estadio, pero están los que van y pagan su entrada, entran, gritan, pierden y salen decepcionados. Y el domingo se va de vuelta. Paga, entran, gritan, salen decepcionados. Se rista parece. No, ese fue un chiste malo, ¿verdad? Pero, no, ¿verdad? No es la figura de la pasión, ese es fanatismo, ¿verdad? Pero acá hay una pasión, un compromiso, una visión, ¿verdad? Alguien que ve más allá, ¿verdad? De cómo pastorear, vigilar su rebaño, listo para actuar, ¿verdad? En la forma que sea mejor para sus ovejas. De las 13 veces que aparece la palabra pastor en el Nuevo Testamento, aparece 13 veces, en 12 versículos, nunca se refiere a una persona. El único que se le señaló fue el Señor Jesucristo. Yo soy. Nunca se señaló a nadie en las epístolas pastorales y que aparece, ¿verdad? Entonces, la palabra que tenemos que tener en mente es que el papel del anciano es supervisar. La palabra supervisión, del griego episcope, supervisar, enfatiza, la palabra anciano enfatiza madurez, y supervisar es, vas a supervisar es que tenés que ser más maduro que los demás, tenés que tener más canas que los demás, tenés que tener más experiencia que los demás, ¿verdad? Ayer le llevamos a nuestro adolescente a visitar otra iglesia y se fue con nosotros ¿cuántos años tiene Cristian? 8 años. Y juega bien fútbol. Le metieron a jugar fútbol entre los adolescentes, ¿verdad? Y ahí peleaba él por la pelota y de repente perdió una pelota, entró el gol y se puso a llorar. ¿Por qué? Ya Cristian entró el gol. Es maduro. Nadie pierde, nadie se mueve, pero lloró porque por su culpa entró, ¿verdad? Bueno, no le puedo poner como capitán de equipo, no le va a poner a hacer llorar a todo el equipo, ¿verdad? Madurez, ¿entienden? Supervisión se necesita de alguien maduro. ¿Qué? ¿A quién se pone de supervisor en la escuela, en los colegios, en las cabeceras? Hay maestras acá, maestras. ¿A quién se pone? ¿Al que se recibió recién? A lo mejor por contacto político sí, ¿verdad? Pero se supone que el supervisor o la directora o el director de la escuela es alguien que pasó por todos los
Claro. Cambia de ejemplo, ¿verdad? Pues de todo político. Muy bien, entonces, supervisores es la palabra correcta cuando se usa la palabra anciano en las cartas de Pablo. Miren esos versículos. Vamos a mirar, por favor. Ayudan 1 Timoteo 5, 17 al 19 y Tito 1, 5 y 7. Y vamos a ir cerrando. A ver qué dice 5, 17 y 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en educar y enseñar. Porque la Escritura dice: no pondrás lugar al buey que vive. Excelente. 19. Digno es el obrero para contra un anciano no admitas acusaciones sino con lobo. Muy bien, excelente. Aquí hay una asociación cercana entre supervisar, ¿verdad?, y ser sabio. Y Tito 1, 5 y 7. Por esta causa tiene que, por ahí conociese lo del cielo, y estableciese el anciano en cada edad, así como yo le mandé, que por ello el ejercicio, medio de una coronita de seminaristas creyentes, que no estén apuntados de su solución y de la verdad, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administradores, no soberbios, no iracundos, no dadorinos, no pendencieros, no codiciosos de ganancia de Dios. Muy bien. Fíjense el uso de las palabras. Vamos al uso de las palabras bíblicas en el Nuevo Testamento. Este fue examen, ¿verdad?, del liderazgo bíblico de ancianos. Esto es lo que tenemos que manejar y entender exactamente. Las cartas pastorales, ¿sí?, Timoteo, Tito, lo que tiene que ver exclusivamente con el liderazgo de la iglesia. Los términos que se utilizan son muy sencillos. En el original, presbíteros es un anciano, 1 Timoteo 5, 1. O sea, parece más. Pero ahí es un anciano y de edad, canoso. Podemos ver por qué. A ver, ¿alguien puede leer? No reprendas al anciano, sino exhorta como a Pablo. No reprendas al anciano. La palabra es presbíteros y es anciano de edad, literalmente, y también anciano de cargo. ¿Por qué decimos que hay anciano de cargo? El contexto nos dice: no reprendas al anciano, al líder, sin testigo. La segunda palabra que aparece en plural y está en 1 Timoteo 5, 17 es presbiteroi, plural de ancianos. Plural, por sencilla definición de castellano, ¿verdad?, es dos o más. ¿Sí? ¿Alguien tiene? ¿Cuántos ancianos la iglesia tiene que pagarle para que se dedique a tiempo completo? ¿Cuántos ancianos? ¿Dos o más? No, pero ahí dice los ancianos que. No dice el anciano que enseña. Plural. Hay un problema que culturalmente e históricamente hemos pasado a nuestra iglesia. Los ancianos son 2 o 3. Y una iglesia, cuanto más ancianos tiene, va a ser más sana, ¿verdad? Y si de la cantidad de ancianos tiene 2 o 3 o más que se pueden dedicar, pero ¿cuánto guaraní hay que pagarle, dice? ¿De qué? ¿Doble de qué? Doble salario. Y entonces no se va a preocupar y él se va a dedicar a enseñar. A estudiar primero, ¿verdad? Y a enseñar después. No se debe considerar de pasar, pero acá dice mayormente los que trabajan. Mayormente los que trabajan, pero está en plural. Todo lo original está en plural. No todos los ancianos. No todos los ancianos, pero si tenés 2 ancianos, le pagás a los 2 nomás, pero si tenés 10, le pagás a 2 o a 3 o a 4. Los que enseñan. Claro. Lo hemos estudiado acá con Guaraní y justamente aclarar ese punto.
dije al principio, que no todos los ancianos enseñan, es una cuestión de don, pero también dice mayormente quiénes, los que trabajan en enseñar. Entonces, dentro del contexto de lo que están enseñando. Seguramente por alguna determinación en ese momento determinaron que hayan ancianos que estén enseñando. Sí. La cantidad de miembros de la iglesia va a determinar cuántos enseñadores a tiempo completo necesitan. O los que se dedican no solamente... A ver, entendamos una cosa muy importante. A veces nosotros creemos que el don espiritual, ¿sí?, es solamente para la iglesia local, es para el cuerpo. La Biblia habla siempre, cuando habla del desarrollo del don, habla siempre para el cuerpo, ¿sí? Vuelvo a un ejemplo que muchas veces ya usé. Hemos dejado de enfatizar, de enseñar y de desarrollar los dones espirituales. Es un problema en el que hemos caído, no ahora, hace 50 años. ¿Quién es evangelista entre los hermanos libres? Dígame usted. Evangelista entre los hermanos. Vos me decís, Néstor, pero yo no le conozco. ¿Por qué no le desarrollamos en el cuerpo de Cristo? Al último evangelista que yo conozco es a Reinaldo Acevedo. Se desarrolló y llegó a predicar en muchos lugares. ¿No hay más evangelistas? Estoy seguro que hay más evangelistas, pero no le hemos desarrollado para ministrar en el cuerpo. ¿Entienden? Y así todos los dones fueron dados para ser desarrollados en el cuerpo. Paréntesis, cerramos. La palabra que aparece en Hechos 22:5 es la palabra presbiterión, o directamente un colectivo. No son uno o dos. Un colectivo habla de gente, de varios. A ver si alguien nos puede leer. Como el sumo sacerdote también es testigo, todos los ancianos que quieren también recibir cartas para los hermanos. Muy bien, ahí se habla de un concilio de ancianos, pero habla antes de qué? Sacerdotes. ¿Sí? ¿Ven que hay una diferencia ahí? Había un grupo jerárquico, pero estaban los ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? Vamos a ver que es un poco difícil de destacarlos si no los tenemos en el contexto completo, ¿verdad? Esa es la palabra presbiterión, un concilio, un colectivo. Y acá tenemos que hacer una aclaración gigante. Cuando Pablo, cuando la Biblia, cuando el modelo de la iglesia habla de ancianos, esta es la palabra que tenemos en mente. Un colectivo o un concilio o un colegiado de ancianos. Muy importante, hemos visto la palabra colegiado cuando estudiamos el liderazgo bíblico de ancianos. La otra palabra que aparece una sola vez es gerousía y aparece en Hechos 5:21. A ver si alguien puede. No, ese no es Hechos 5. A ver, sí, a ver. Habiendo oído esto, Sí, a ver. habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron los sumos sacerdotes que estaban con Ahí. él y convocaron al concilio Ahí está. y a todos los ancianos y los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ese era el que me parecía raro. Sí, ese es el versículo. Ahí aparece por única vez la palabra gerousía, pero es lo mismo, es un concilio, un grupo, un colectivo, un colegiado de ancianos. ¿Entienden? Nosotros tenemos que tomar esta imagen en nuestra mente. Fácil. Los ancianos distinguidos representando a cada tribu de Israel son 12. Entonces, ¿sí? Y si ese 12 lleva una representación como ordenó Moisés antiguamente,
estamos hablando de una cantidad considerable de ancianos. ¿Entiende el modelo? Aparte del Sanedrín, el Sanedrín tenía un límite, ¿cuánto era? 70. El grupo de ancianos no tenía límites, era por representación, Por cada tribu y familias. Ahora, es interesante cómo funciona el parlamento israelí hoy en día. Si ustedes estudian un poco el parlamento israelí, ellos actualmente ellos tienen un modelo bíblico. ¿Por qué? El parlamento israelí es la mayor democracia del mundo. La Knesset, o cómo se pronuncia, Knesset, algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí hay participación no partidaria, sino que también social, cultural, ¿cómo se llama los extranjeros? Inmigrantes o algo así. O sea, quiero decirle así, en el parlamento judío, hoy en la Knesset, hay representantes palestinos, árabes, musulmanes. Es decir, cuando se organiza allá un colectivo de gente, tiene que tener representación parlamentaria. Por eso es la mayor democracia del mundo. No hay semejante democracia en el mundo parecido al de Israel. Es impresionante. Me tocó estar en la sala de deliberaciones. Y saben ustedes que su sala de deliberaciones está diseñada como la menorá. Visto desde arriba, desde abajo no se nota, ¿verdad? Lo visto desde arriba como la menorá. Y cuando el parlamentario, y se le recuerda, está ahí escrito y está ahí dibujados en la Knesset, pasajes bíblicos, dibujados ahí artísticamente, el parlamentario mira para arriba y saben que hay arriba 12 espadas encima de él, gigantes espadas, que son soportes estructurales, pero diseñados como espada. Y ahí le dice, la espada pende sobre tu cabeza. El parlamentario mira y viene un terremoto, se va a caer de verdad, ¿verdad? Entonces, esa era la organización de ancianos. Esta es la palabra kerousía que aparece una sola vez. Ahora, tenemos otras dos palabras que aparecen 3 veces en 1 Timoteo 3:2, Tito 1:7 y en 1 Pedro 2:20, que es obispo. ¿Sí? No nos complicamos, supervisor. Y la palabra obispado, que está asociado a inspección. El que anhela ser un buen inspector tiene que ver con visitación, buena obra desea. Se hace énfasis en la función, nunca en el cargo, nunca en el cargo. Muy bien, hermanos, para cerrar, miremos un poco, hay un ejemplo en Timoteo y en Tito, pero tenemos que preguntarnos si es válido. Pablo le dice algo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Segunda Timoteo 4:14. Timoteo y Tito, acá encontramos dos cosas en Timoteo, eran los organizadores de la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Pablo iba, predicaba, enseñaba, luego dice claramente: ahí te dejé en Creta a Tito, era para que establecieses anciano. Ahí hay un modelo que también es utilizado hoy en día en otras congregaciones. He llegado a conocer a pastores de pastores, ¿verdad? O he llegado a conocer a juntas pastorales que reconocen, ¿cómo se dice? Me fue la palabra que dije varias veces, que ordenan pastores, ¿verdad? Muchos toman este modelo, ¿sí?
O está el superintendente del pastor de los pastores. Vamos más arriba, ¿verdad? Cada vez encontramos más títulos, ¿verdad? Especialmente la organización de las iglesias bautistas del sur, ¿verdad? Y otras organizaciones. Y se toman de este modelo. Entonces tenemos que mirar un poquitito. ¿Es válido este modelo? Pablo dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. ¿Cómo tenemos que entender este pasaje? Timoteo, tímido, ¿se acuerdan? Siempre hablamos de eso, Timoteo. Tu don, hermano, te lo elijo yo y te lo digo ya. Yo avívalo, porque ya sabes cuál es tu don. No había tiempo para descubrir. ¿Por qué hacía Pablo eso? ¿Por qué hizo Pablo eso? Y después le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses y establecieses. ¿Por qué hace Pablo? Tenemos que entender que el modelo apostólico de la iglesia primitiva tenía que ver con el desarrollo de los dones espirituales no vigentes hoy en día. ¿Qué dice Pablo? Yo hablé lengua más que todos ustedes juntos. ¿Qué hizo Pablo y Juan? Pablo y Juan, Pedro y Juan. Curaron, levantaron al paralítico. ¿Qué se dice de Pedro? Con su sombra sanaba gente, con su sombra. Y tenemos la historia secular, que hay que leer, ¿verdad?, de los apóstoles que fueron a diferentes lugares, terminaron muriendo, pero hicieron tremendos milagros. ¿Para qué? ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Le dijo, ustedes harán más milagros que yo, harán más cosas que yo, ¿verdad? Entonces hay una certificación apostólica de Pablo, de Pedro, ¿verdad?, de los primeros discípulos para hacer esto. Entonces no es un modelo válido para nosotros. Aunque lastimosamente sí pasó en algunas iglesias. Bueno, yo me dejo y ahora vos van a ser ancianos. Eso Pedro, eso Pablo. Y hubo grandes desmadres por culpa de eso. No se debería hacer nunca eso. La iglesia no tiene que aceptar algo así, ¿verdad? Eso fue solamente el modelo apostólico para la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el don se te dio por profecía, directo. Y le dice a Tito en el mismo énfasis, te he dejado en Creta, ¿para qué? Para que estableciese lo deficiencia y estableciese ancianos. Miren, la palabra no es que no había deficiencia. La palabra ahí para deficiente es falta. Está faltando algo. Anda a acomodar lo que falta. Y la palabra que aparece como establecer es asentar, definitivamente. Anda a asentar los ancianos. Creta era una isla, un país, una ciudad, un pueblo, como quieran llamarlo, pero tenía varias iglesias caseras y cada una de ellas necesitaba ancianos. No había un modelo clerical para decir el anciano de la ciudad de Creta o el pastor de la ciudad de Creta. Entonces, este modelo no es válido para nosotros. No es válido. Muy bien. Cerramos. Esta es mi última diapositiva. Entonces, ¿cómo los reconocemos? Hermanos, sencillo. Los requisitos bíblicos se entienden mejor como criterios para reconocer a las personas que el Señor levanta. No es para agarrar y decir, debió irreprensible, debió María una sola mujer, debió... No. Entonces hay una gran responsabilidad de los maestros, de los líderes, de enseñar a la iglesia estos principios, por la cual la iglesia, cuando sepa, ore, entienda, va a saber distinguir fácilmente a los ancianos, aun cuando ese anciano hoy tenga 21 años.
En eso hemos fracasado. Con todo eso, hermanos, no les digo que yo vengo de una iglesia en donde hicimos todo bien las cosas. No, al contrario, estudiando todo eso nos damos cuenta de cuánto falta, ¿verdad? No solamente de iglesias históricas nuestras, y de históricas a nivel mundial, ¿verdad? Dios es el que coloca a los hombres en este servicio. Y con mucha razón. Para eso estamos en la Santa Cena y cantamos que Dios nos adquirió con su propia sangre. Entonces, si Él le costó tanto, no lo va a dejar al azar. La iglesia debe orar para identificar a los futuros ancianos. Ese es un problema por el cual no superamos nunca. Que la iglesia haga oración, ayuno y retiro de oración hasta que Dios señale claramente quiénes son los ancianos. Pero no lo que le reparten panfletos ahí, votá por mí. ¿Sí? Reconoceme y te voy a dar el 10% de la ofrenda. Es muy político, ¿eh? Lo segundo, y lo que es bíblico, es examinar a los candidatos. Dice la Biblia que estos candidatos tienen que ser retenedor de la palabra fiel. Y habla de los diáconos. Estos también se han sometido a prueba. Entendemos entonces que los diáconos son sometidos a prueba. Quiere decir que los ancianos también. Antes los ancianos, después los diáconos. Primero los diáconos o después los ancianos. Esto de examinar a los candidatos lo cumplen a rajatabla las organizaciones clericales. El recibí de pastor, pasar por la junta pastoral a pasar el examen. Se pasa el examen, ellos tienen el examen antes de ordenar al pastor. Le pregunta sobre temas teológicos, bíblicos, todo lo que tiene que ver con lo que estudió con el pastorado. Cuando pasan el examen son ordenados y salen. Muy bien. La congregación debe elegir a los que ya están convencidos. La iglesia debe apostar por la capacitación. Hermanos, conozco lastimosamente a muchos ancianos nuestros que dan fe, porque son ancianos, pero nunca se capacitaron. Nunca dijeron, listo, ya estoy en el poder, en el cargo, ahora me voy a preparar para el cargo. Es como que ya llegué y de acá me sacan con la pata para adelante. Siempre me acuerdo de mi tío, algunos le conocen, Alejandro Colombo, se fue a la Argentina, le llamaron en una iglesia en donde había dos ancianos, uno tenía 89 años y el otro 85. No había más nadie, porque de ahí le sacan con los pies para adelante. Seguramente ya le sacaron, hace rato pues. La iglesia debe apostar por la capacitación. Querido hermano anciano, por favor, oraremos, capacítese, lea, estudie, conozca, sepa, vaya a un instituto bíblico, estudie online, lo que sea, estudie, pero prepárese, hay que apostar a la capacitación. Hay que pagar por eso, que todo tiene su costo. No es fácil. O la iglesia puede hacer algo muy importante, fijarse en los puntos negativos, porque la Biblia dice claramente no un neófito. Sí, hay un punto negativo. Entonces mira los puntos negativos también. Si es un neófito, no le ponga porque va a armar un lío descomunal. Nuevo en la fe. ¿Sí? He dicho todo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Vamos. Sé que ya hay hambre, escucho tronarlo. Estómago. Enseñar no es como predicar, nos lleva un poco más de tiempo. Pero quiero decir esto para cerrar. Entendamos esto. Principio sencillo. La iglesia de Cristo, del Señor, una iglesia bíblica,
100%. No necesita de clérigos ordenados, estudiados, titulados. Me contradigo, ¿verdad? No el que tiene yo recibí el año pasado. La iglesia necesita de siervos sencillos, simples, comunes, dispuestos a cumplir los requisitos que Dios le pide y a servir a los demás. Aprendí algo cuando me voy en una iglesia. Ya sé quiénes son los ancianos. Miro a los niños a quien viene a abrazar. Ustedes miren eso en su iglesia. 1, 2, 4 o 5 niños, ¿a quién viene a abrazar? No se equivocan ellos. Ellos vienen a abrazar a su pastor. Es increíble, pero así funciona. De los niños, el reino de los cielos, ¿verdad? Aprenden más fácil, entienden más fácil, aceptan más fácil. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sé que están en esta tarea. Solamente doy un consejo. No se apuren uno y oren mucho. Amén. Te agradecemos en esta mañana, gracias por tu palabra. Entendemos que tu palabra siempre tiene que ser sencillo y práctico. Ayúdanos a ser sensibles, por sobre todo obedientes. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.